Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este San Viernes de debate de Merlí, porque anoche vimos el capítulo 6, por supuesto, y cada vez se pone más interesante esta serie que, como siempre decimos, nos robó el corazón y que era momento de que llegara a la televisión abierta. Por eso, hoy tenemos un plantel internacional y de lujo para debatir sobre este capítulo 6, en el que se aborda el tema de Schopenhauer o la corriente de Schopenhauer, y también aparecen un montón de cosas que tienen que ver con la adolescencia, con las relaciones, con los problemas, con este miedo a terminar la escuela o a terminar etapas. Bueno, un montón de cosas que hemos visto anoche y que para eso están aquí esta noche con nosotros invitados. Carolina Nanser, del Departamento de Orientación Vocacional de la Universidad Nacional de Córdoba. Está también con nosotros Noa Lorenzo. Él es estudiante de la Escuela San José de Córdoba, en cuarto año. Está, por supuesto, también una docente, y ella es Ana Urban, de varias escuelas secundarias en Despeñaderos y también de escuelas rurales. Así que vamos a conocer la realidad, no solamente capitalina, sino también lo que sucede en otras escuelas. Y les decía que teníamos visitas internacionales porque se suma a este debate Pablo Romero García. Él es filósofo, es uruguayo, y allí en Montevideo han hecho un programa muy parecido a este, y Pablo, por supuesto, es columnista y ha participado en todos los debates, así que también vamos a contar con la presencia de él. Bueno, allí veíamos un pequeño resumen de lo que sucedió anoche y les decía que con nosotros tenemos a Noa Lorenzo. Él es estudiante de cuarto año. Noa, la pregunta para vos es, Berta atraviesa un montón de conflictos y puntualmente se siente mal en este capítulo. ¿Te pasó alguna vez de sentirte así? Sí, creería que sí, sobre todo no solo por estar solo, porque siempre podés recurrir a alguien, pero a veces cuando estás triste terminás sintiéndote solo por no saber a quién recurrir para hablar a veces, no simplemente para pedir ayuda, es como sí me pasa. Caro Nanser, del Departamento de Orientación Vocacional de la UNC. Bueno, justamente respecto a esto que decía Noa, es muy importante la relación con los pares, es fundante. ¿Qué pasa con un adolescente que no tiene pares de referencia o que se aísla? Y sí, claro que es importante, digamos, en esto de estar acompañados en lo que va pasando, como recién planteaba, ¿no? Este sufrimiento, esta tristeza, y la importancia del vínculo ahí, de estar, de compartir, de transitar este sufrimiento, esta tristeza, no saber qué me está pasando, el diálogo con otros, con pares, y por supuesto también con adultos, genera la posibilidad de avanzar y de pasar ese momento de soledad, de tristeza o de lo que le esté pasando, ¿no? Llamo a la mesa de debate a Ana Urban, docente de Despeñaderos, también de algunas escuelas rurales. Ana, en tu perspectiva, ¿los problemas que atraviesan los y las adolescentes a lo largo de este sexto capítulo distan mucho, están bien retratados, distan mucho de lo que sucede en el aula en las escuelas del interior del país? Hola, ¿qué tal, Sole? La verdad que no, y es algo que llama la atención de esta serie. Justamente cuando la vi y conversaba con algunos colegas, decíamos que qué bárbaro cómo está realmente logrado la realidad que asume las interacciones en las aulas. Nos sorprenden muchas de estas cosas, o sea, muchas cosas que suceden en el aula, ya tanto en la clase o entre los estudiantes de la escuela de Merlí, de lo que sucede en cualquier aula, ¿sí? En cualquier aula, porque más allá de que yo soy docente en escuela urbana y en escuela rural, el adolescente transita por, digamos, ciertos estadios y ciertas situaciones que son muy propias de la misma edad y de la misma etapa que están transitando. Entonces, llamaba la atención eso, la realidad que asume justamente todas las interacciones, las situaciones que se plantean y demás. Y en las escuelas acá del pueblo o de una comunidad pequeña como la que yo vivo, esta relación personal que se establece con el docente o con el adulto es de esta cercanía que por ahí sorprende o no sorprende, no diría que sorprende, sino que llama la atención en Merlí, cómo se ocupa de sus estudiantes y de conversar con ellos y de conocerlos un poco más desde otra perspectiva que no sea la de la relación docente-alumno. Entonces es muy común, por lo menos en estas condiciones en las que las comunidades son pequeñas y nos conocemos todos.
De Despeñaderos nos vamos directo a Uruguay. Esa es la maravilla que tiene la tecnología, que nos permite conocer la opinión también de distintas personas alrededor del mundo. Así que lo llamamos a esta mesa a Pablo Romero García, filósofo. Pablo, Schopenhauer fue el tema anoche y hay un tema que está vinculado a eso, que es el de la amistad. En tu perspectiva, ¿la amistad está sobrevalorada, como dice Merlí? Bueno, ahí hay una... nosotros siempre decimos que la familia no la elegimos, y sí elegimos a los amigos, ¿no? De alguna manera el cultivo de la amistad es una experiencia fundante y fundamental del sujeto humano. Y desde ese lugar me parece que es importante, y sobre todo en la adolescencia, ¿no? En donde solemos colocar... aquellos amigos que nos quedan para toda la vida suelen generarse en esas etapas de la adolescencia, y en un mundo, ¿no?, como diría Bauman, de la modernidad líquida, del amor líquido, también de la amistad líquida, ¿no? Cada vez tenemos vínculos menos estables y menos duraderos, ¿no? Hacemos mucho zapping con nuestros vínculos. Me parece que es importante, algo que también se planteaba recién hace unos minutos, establecer vínculos que sean confortantes, que generen estabilidad en la adolescencia. Es importante, o sea que de ese lugar no diría que está sobrevalorada, pero bueno, también el sujeto, en definitiva, podemos de alguna manera tener una amistad, ¿no?, con nosotros mismos, por decirlo de algún modo, ¿no?, que vaya más allá de esa necesidad de contar siempre con tener 1.000.000 de amigos, como cantaría Roberto Carlos, ¿no? Bueno, tenemos que hacer la primera pausa, pero después de la pausa quiero que me cuentes, Pablo, por qué en tu perspectiva Merlí no tiene amigos, no lo quiere nadie, o entre pares pareciera que está como muy solo, ¿no? Que su vínculo más directo son sus alumnos, sus estudiantes. Hacemos la primera pausa en este debate de Merlí. Tras la pausa nos metemos con estos temas. Seguimos en este debate de Merlí porque justamente hay muchísimos temas para conversar que nos deja este 6º capítulo de la primera temporada, y hay uno fundamental que aparece, que es el sufrimiento de Berta, pero vinculado también a esta corriente filosófica que presenta Merlí, que es la de Schopenhauer. ¿Vemos? Bueno, hay un pequeño resumen de lo que sucedía con Berta. ¿Por qué sufre Berta, Caro? Me parece, en primer lugar, importante esta mirada de poder ver este sufrimiento, ¿no? Porque ella, si bien no lo expresa, lo manifiesta de distintas maneras, y bueno, y Merlí lo pone de relieve. Y en estas escenas que vimos aquí aparece esta relación con la madre, donde de alguna manera Berta es desconocida o no hay expectativas sobre ella tal cual lo plantea su mamá. Eso como un factor clave, me parece, en poder pensar de qué está sufriendo. Puede estar sufriendo muchas otras cuestiones, pero este vínculo como básico, este vínculo primario que tiene que ver con la familia, bueno, aparece esta falta de expectativa, y ante esta dificultad, por ejemplo, de la sanción de parte del instituto, la madre nunca le pregunta qué le pasa, digamos, no está siendo tenida en cuenta. No, exactamente, preguntándole sobre su persona, sobre las cosas que a ella la afectan, ¿no? Esta cuestión de las expectativas, ¿no?, que decía Carolina recién, de los padres, de las madres sobre los y las adolescentes. ¿Es una cuestión que lo ves mucho en tus pares, que lo ves vos, que lo ves en tus amigos, en tus amigas? Esta cuestión de que te marquen tanto lo que se espera de uno. A veces sí, tal vez no tanto tan fuertemente como que me lo digan tan directamente, pero sí como en la sociedad como que se espera cierto, como por ejemplo que te vaya bien en el colegio, o que el día de mañana tengas un trabajo que te dé plata, por ejemplo. Y muchas veces se limita la posibilidad de ser bueno en otras cosas que no estén en el colegio, por ejemplo. Y creo que Berta, por ejemplo, plantea que tiene inspiración en otras cosas. Por ejemplo, Merlí le marca que le gusta dibujar en el banco. Pero ella no lo ve como motivación porque se termina creyendo lo que le están diciendo en sus alrededores, que su mamá le termina diciendo que no es buena para nada, tiene malas notas, no le interesa nada. Pero ella en el fondo sí le interesa algo, pero al estar tan metida en la caja de tenés que tener este futuro, creo que no lo llega a ver. Y eso sí, también lo veo mucho en el presente de muchos adolescentes. Ana, ¿te parece a vos en el aula con tus alumnos, tus alumnas, que se vive tan visceralmente esta cosa de
de no me interesa nada, que lo viven así como a fondo, ¿no? Son emociones que se viven extremas. Sí, por supuesto. Realmente en el aula sucede, siempre hay algunos estudiantes que tienen como un poco esta actitud. Si vos te fijas ahí, Berta, incluso toma una actitud de de rebeldía. Fíjate que ella en algún momento se rebela contra, a Merlí le contesta mal, se retira del aula. Ella toma como esta actitud rebelde contra un sistema o contra algo que representa eso que a ella no le está satisfaciendo en cierta medida o no está encajando. Me da la sensación de que en el aula sucede muchas veces que hay estudiantes, ¿verdad?, que tienen este tipo de actitudes y bueno, uno a veces, más allá de la persona y demás, sino que a veces es los lugares o los roles que estamos ocupando en ciertos momentos y lo que representamos, ¿sí? Como te digo, la relación a veces entre acá en los pueblos pequeños con los estudiantes es más cercana e incluso se puede dar en otros ámbitos. Es decir, yo a lo mejor voy al balneario a tomar mate a la tarde y me cruzo con mis alumnos y bueno, y ahí ya es distinta la situación, ya conversamos de otra manera, nos saludamos, es otra la situación diferente a la del aula. Entonces a veces estas cosas sorprenden porque los escenarios muchas veces determinan los roles y las decisiones que tomamos y cómo actuamos en esos momentos. Esta cuestión de actuar de la manera en que por ahí nos ven los docentes o nuestros padres, nuestras madres. Y además me da la sensación, Pablo, no sé qué opinás vos, sí, que existe como una cultura del sufrimiento de acuerdo a lo que plantea Schopenhauer y que en esa cultura del sufrimiento, lo que vemos en las noticias, no hace falta irnos muy lejos, supongo que en Uruguay debe pasar lo mismo que pasa aquí en Argentina, es como que somos en función del sufrimiento, ¿puede ser o no? Bueno, sí, y sobre todo además aterrizando un poco en las edades que también plantea la serie, ¿no? Creo que siempre la adolescencia también es un espacio como de emocionalidades extremas, ¿no? Y hay una cuestión que es la búsqueda del sentido, ¿no? Que es lo que también le sucede a Berta, ¿no? Esa idea, esa búsqueda también de la pertenencia, ¿no? Vieron que sobre el final ella plantea justamente qué pasa con los que ni siquiera deseamos algo, ¿no? Porque Schopenhauer está atado justamente el sufrimiento a la anulación del deseo, ¿no? Pero también ahí está esa cuestión, ni siquiera tenemos esta cuestión del deseo, ¿no? Entonces creo que ahí hay una problemática que tiene que ver con el sufrimiento y algo que decía Noa que me parece que es muy interesante porque en verdad cuando se acota ahí el tema justamente de que Berta dibuja, Schopenhauer plantea justamente, ¿no?, el arte, la estética como uno de los caminos de la liberación del sufrimiento, ¿no? Él habla, ¿no?, de la autonegación, ¿no?, como una especie de nirvana, ¿no?, de meditación y vida ascética, la compasión como otro camino, esto aparece también en el capítulo, y esta cuestión del arte, ¿no? O sea que en verdad esa accionar que tiene que ver con el dibujo, tiene que ver también con una de las vías de escape al sufrimiento que plantea Schopenhauer en su obra, ¿no? O sea, claro, no es un detalle menor que aparece en la serie ahí, que es muy interesante, porque tiene que ver también con esta búsqueda del sentido, del deseo, ¿no? Y que finalmente a ella algo la convoca, en este caso el arte. Exacto. Llama la atención también, en un momento le dice a su amigo Mark que su papá le ha pegado, que le pegó, sí, y después se termina confesando con Merlí, porque Merlí la pone un poco entre las cuerdas y le dice que no, que era una mentira. ¿Quién le hace daño, Pablo, a Berta? Bueno, ahí hay una cuestión que tiene que ver con esos vínculos, como decíamos, quizás no resueltos del mejor modo, ¿no? Pero recién en la intervención anterior planteaba justamente este asunto de la compasión, ¿no? Y la compasión es el fundamento de la ética en Schopenhauer, ¿no? Es como la piedra angular, ¿no? Y ahí ella, de alguna manera, hay una apelación a esa compasión que le tengan los demás, y a su vez hay una escena ahí que es muy interesante, que también se suma, que es el diálogo que tiene con Mark,
en donde él le confiesa que también ha sido, aunque ella lo estaba inventando, esta situación de la violencia por parte de su padre, Mark sí confiesa que su padre lo había golpeado en algún momento, ¿no? Y ahí me parece que es un momento muy interesante, importante, incluso con referencia a la obra de Schopenhauer, pues justamente, ¿no? La compasión se ejerce en esa experiencia del sufrimiento del otro, ¿no? de esa empatía, ¿no? Y ahí aparece el lugar de la empatía, de la compasión, que es como un lugar también de salida del sufrimiento, ¿no? Convertirse o asumir el sufrimiento del otro en uno es una manera que nos humaniza, ¿no? Y que tiene que ver con esa liberación del sufrimiento, ¿no? Y yo creo que en Berta hay algo también de eso, de la empatía, ¿no? De colocarse en ese lugar del otro, porque también hay una cuestión muy egocéntrica en ella, ¿no? En su problemática, en ese ejercicio del llamado de la atención, de tener la mirada de la compasión del otro, ¿no? Lo que en verdad hay una carencia, una búsqueda de la aceptación del otro, ¿no? Que por definición, por la búsqueda de la propia identidad también, ¿no? Es común. Exacto. Es común, ¿no? Te pregunto a vos, llamar la atención así cuando te pasa, cuando les pasa algo, no a título personal, sino con tus amigos, tus compañeros, cuando les pasa algo, llamar la atención a través del engaño de alguna situación, ¿es común? Sí, depende obviamente mucho de cada situación y cada adolescente, pero a veces sí es común, pero como que se termina dejando, un poco de lado y pensar como, solamente quiere llamar la atención. Pero muchas veces no sabemos la vida personal de cada uno. Y ese llamar la atención, tal vez es porque necesitas un poco de aprobación o simplemente querés alguien que te diga que está bien o querés ser notado de alguna forma. Y sí se puede dar en muchos casos, es normal. Caro, vos trabajás mucho con adolescentes que están en los últimos años de secundaria, que es muy parecido a lo que ocurre al rango etario de aquí que se plantea en Merlí. Y trabajas mucho con el tema de la orientación vocacional y aparece esta cuestión de Berta, que la convoca el arte. ¿Crees que es una manera, que una manera de llamar la atención puede hacer una elección equivocada, por ejemplo? En realidad, bueno, son un montón de factores los que aparecen en el momento de tener que tomar decisiones en torno a qué quiero, qué me gusta, como que aparecen distintas problemáticas, ¿no? Pero esto en particular que podemos ver en Berta es, bueno, estar buscándose y este llamado a la atención me parece que se vincula más con ser tenida en cuenta y con algo que no está pudiendo ella resolver, que tiene que ver con la soledad, con la necesidad de ser mirada, ¿no? Pero para con sus pares, porque eso no sucede con Merlí. Bueno, pero esta forma de oponerse o de mostrar como disconformidad con las clases, con su persona, también es una manera de hacerse notar, ¿no? Como que esta actitud de permanente confrontación no pasa desapercibida tampoco, digamos, son distintas maneras, depende con quién se esté relacionando. Pero en torno a esto de las elecciones, y esto en particular del dibujo, por ejemplo, yo creo que son como puntas que a veces no son tan claras en relación a por dónde va esta búsqueda y que poder contribuir a que sean vistas, a que sean consideradas al momento de ir pensando en qué quieren, es como poder armar el proceso desde todos estos aspectos que van transitando y que tienen que ver con las experiencias, con distintas cuestiones a las cuales se les dedica tiempo, en las cuales se siente placer y ayudar en poder conectar esto con lo que se quiere hacer al terminar el secundario, me parece que es un dato importante, ¿no? Ana, nos decía Carolina recién que respecto de con quién se vincule, ella se va mostrando de alguna manera. En realidad lo que pasa acá es que Merlí la pone contra las cuerdas y la hace de alguna manera confesar que ella no estaba lastimada. ¿Un docente se puede involucrar de esa forma con un estudiante? ¿Puede convocarlo a un lugar apartado y decirle, sé lo que te hizo fulano de tal? ¿Te involucras tanto vos con tus estudiantes? Bueno, en esas situaciones la verdad que uno trata de evitarlas, ¿verdad? Porque sobre todo en así como está planteado en la escena, de que la lleva a un lugar apartado y demás, como docente uno trata de evitarlas. Sin embargo, sí es lo que sucede, sí, que nos podemos preocupar, que nos podemos ocupar
quizás de la situación de algún estudiante y poder tener una conversación más de tipo personal con él, pero bueno, no en estas condiciones así digamos, que están solos, que están en un lugar apartado. Quizás uno lo lleve aparte, pero en un espacio más público de la escuela, para poder tener una conversación un poco más personal. Igual sucede, por ejemplo, no solamente con esto, digamos, de la problemática que está viviendo ella, sino, bueno, en otras situaciones también es preferible tener una relación o una vinculación un poco más personal con los chicos, en este sentido, para saber qué les pasa, o para, bueno, cosas propias del desarrollo de su vida académica. Me parece que sí, estas cosas se dan cuando los docentes tenemos más empatía, o tratamos de tener empatía con los chicos y ponernos un poco más en el lugar del otro, como decían acá. Pero ¿no hay algo que se rompe ahí en el vínculo entre docente-estudiante? ¿No les parece a ustedes que hay algo que se rompe ahí de esta cuestión de transferencia de conocimiento a meterse ya directamente en la vida personal? ¿Les parece o no? A mí me parece importante tener el apoyo del colegio ante cualquier situación. Tal vez no algo tan... porque es importante, a pesar de que es una mentira lo que propone, lo que dice Berta, no me parece necesario tener como amigo a un docente, por ejemplo, a pesar de que te puede caer bien, para solicitar ayuda de tu colegio. Para mí es necesario ese apoyo, porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de Berta no estaba sola completamente, pero sí se sentía sola, no quería recurrir a su madre porque no tenía una buena relación, estaba peleada con sus amigos, y Mark, en el único momento que se acerca a ella es por cuestión de empatía. Entonces, en ese caso, me parece interesante... O porque le gusta. O porque le gusta. Pero también me parece interesante que Merlí, a pesar de no saber que era una mentira, haber hablado con Berta, porque si hubiera sido verdad, es muy importante que no siga sufriendo en la casa. Y tal vez ese era el único recurso que tenía. Claro, y él también, digamos, no solamente se pone él, sino dice, estamos aquí para ayudarte como instituto, como escuela, como lugar también donde pueden ser albergadas estas dificultades o este apoyo hacia a las dificultades que pueda estar atravesando una persona, ¿no? Me parece que desde ese punto es rescatable, sí. El límite, me parece que permanentemente se atraviesa, digamos, un poco, se corre el límite de lo que se podría dar entre la relación de un estudiante y un docente, Merlí. Pero digamos, esta actitud de colegio, de estamos aquí para escucharte, para apoyarte, me parece que es interesante, que es importante. Sí. Y más en una etapa tan crítica y tan importante y tan fundante. Nos decía Pablo, nos aclaraba respecto de Schopenhauer, que el sufrimiento aparece ante la imposibilidad de desear, y ella lo dice claro, lo dijo claro anoche en una escena. La recordamos y seguimos. Debéis procurar que no se os contagie el pesimismo de Schopenhauer. Pero os lanzo una pregunta al aire. ¿Por qué siempre que conseguimos lo que deseamos, pasamos a desear otra cosa? ¿Sí, Berta? ¿Y si no tienes deseos? Schopenhauer decía que era la única salida al sufrimiento. Pero si no tienes ningún deseo, también sufres, ¿no? Debes sentirte apartado. Ves que todo el mundo sonríe y sabe lo que quiere. ¿Y si no sabes lo que quieres? ¿Qué pasa si te despiertas y no quieres levantarte? Hay gente a la que le pasa. ¿Entonces qué? Pablo, ¿ves en la sociedad moderna muchos factores que nos llevan a no desear, que nos tapan, que nos abruman? Sí, claro, y también el contrapuesto, ¿no? Porque en verdad ahí, en esa escena, Merlí empieza a manifestar justamente ciertos síntomas de un consumo exacerbado que tiene nuestra sociedad también, ¿no? Y esa cuestión de alcanzar algo y ya tener una sensación de insatisfacción, ¿no? E ir por otra cosa, por otra cuestión más, y vivimos como en esa rueda de la insatisfacción permanente, ¿no? Pero como contracara también tenemos esa ausencia que nos parece cuasi dramática, ¿no? De la ausencia del deseo, ¿no? Porque una de las características del sujeto humano es desear, ¿no? Somos sujetos deseantes, ¿no? Y eso es sobre lo que enfatiza también el planteo de Schopenhauer, que tiene esta cuestión como de llegar como lo decía en la intervención anterior, como una especie de nirvana, ¿no? De ausencia del deseo, ¿no? Que es tan difícil de alcanzar. Recuerden además que Schopenhauer
se introduce en la filosofía occidental, rescata cuestiones que están vinculadas con la filosofía oriental, ¿no? Tiene una perspectiva muy budista, digamos, de esto del deseo, ¿no? Pero en el caso de Berta, esto aparece además como una sensación que no es alcancé la plenitud de la anulación del deseo, ¿no? Sino que ella siente que justamente esa falta de deseo es también esa sensación de no pertenecer, de no saber qué querer, ¿no? Esta cuestión de la falta de sentido y hasta rasgos cuasi depresivos, ¿no? Esto de no querer levantarme, ¿no? Entonces aparece también ahí en un paralelo, ¿no? Vinculado con la obra de Schopenhauer, que no es simplemente alcancé la anulación del deseo, por lo tanto evité el sufrimiento, que es lo que plantea Schopenhauer. En el caso de Berta, en verdad esa anulación del deseo, si se quiere o no poseerlo, forma parte también de un sufrimiento, ¿no? Entonces es muy interesante ese contrapunto que se hace también en relación a la obra, ¿no? de Schopenhauer y a lo que plantea Merlí, ¿no? Porque tenemos como esas tres patas, ¿no? El consumo exacerbado, el deseo permanente e insatisfacción, anular el deseo para salir del sufrimiento, o no tener el deseo y seguir sufriendo, ¿no? Por esa cuestión de que uno no se siente parte de nada, ¿no? Claro, que es distinto lo que le sucede a Joan, al amigo, ¿no? Que tiene un padre que es como muy duro con él y que le va marcando lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar, exacto, lo que tiene que estudiar. La estructura permanente, ¿no? De la vida del otro, y bueno, aunque vos no te hagas cargo de esa vida de algún modo, ¿no? Porque casi es un manejo del otro, tenés por lo menos como ese horizonte, ¿no? De hacia acá tengo que ir, ¿no? Pero que también genera ese conflicto, ¿no? Por una pérdida de identidad propia, ¿no? De la vida del otro. Bien, bien. Bueno, pausa. Hacemos una pequeña pausa y después seguimos hablando de la amistad. Justamente nos vamos a meter con el tema de Joan y con un montón de otros temas que aparecen en este 6º capítulo de la primera temporada. No se vayan. Uno de los temas que aparece con mucha fuerza en este capítulo es el de la amistad entre pares, y Merlí, cuando sugiere que la amistad está sobrevalorada, quizá, pienso yo, no lo sé, ahora me lo van a decir ustedes, es porque él no tiene amigos o porque no lo quieren mucho a sus pares. Bueno, hay muchas cosas que se me ocurren. Noa, ¿te parece que la amistad está sobrevalorada, como dice el propio Merlí? No, para mí no. Para mí es lindo tener amigos. Además, sirve como otro tipo de relación que no sean directamente familiares. Pero creo que en el caso de Merlí, él no cree realmente que la amistad esté sobrevalorada, porque al fin y al cabo se lo está proponiendo a Iván. Pero creo que en este capítulo también se ve mucho cómo Merlí tiende a escapar de los problemas. Y creo que él sabe un poco cómo él tiene esta personalidad que no la puede evitar, de ser egoísta a veces. Pero en el fondo sabe que Iván no es la misma persona que él y le dice que tenga amigos. Porque para tener otro tipo de relación que no sea directamente su mamá, por ejemplo, y que pueda hablar de otras cosas y que, no sé, me parece interesante. Que se abra el mundo, que se abra el mundo. Claro. Pero los amigos se dicen las cosas así tan descarnadamente como le dice Bruno a Iván, que le dice, ¿vos te crees que a mi papá vos le interesás? No, viene por la plata, viene por esto, viene por... ¿Los amigos se dicen las cosas así tan descarnadamente o son tan torpes para decir las cosas? No, o sea, muchas veces depende mucho el tipo de relación que tengas con algunos. A veces son muchísimo más cercanos y otras veces son amigos porque comparten una cosa, por ejemplo, no sé, alguna actividad, y todo depende de la relación y la confianza que vas teniendo con el tiempo. ¿Por qué Merlí no tiene amigos, Caro? Me parece que hay distintas cuestiones, digamos, nosotros lo que podemos ver aquí es cómo manipula él en realidad las relaciones que va estableciendo, ¿no? Como que hasta dónde él se compromete y qué maneja o manipula de las distintas relaciones, como que no aparece ningún vínculo donde está como más de igual a igual, que por ahí eso tiene que ver con la amistad, ¿no? Como sentirse acompañado en la misma sintonía con este amigo o amiga, ¿no? Y esto en Merlí no lo vemos en ninguno de los vínculos que por lo menos aparecen aquí. Siempre él está como manejando una parte de la relación y no como una sinceridad plena que por ahí más se establece en los vínculos de amistad, ¿no?
Anita, en tu perspectiva, ¿Merlí es manipulador, es embustero? Yo pienso que no, siendo que todos en alguna medida somos manipuladores porque manejamos perfectamente cuáles son nuestros lugares de poder. Entonces, no lo podría juzgar. Pero sí me parece importante esto de que él rescata la amistad, sobre todo en la escuela, en los compañeros y demás, porque es el momento en el que las personas en la escuela es donde se establecen esos vínculos justamente. O sea, en el proceso de socialización de toda persona, la escuela como institución formal, como agente de socialización, nos permite justamente conocer ese tipo de vínculos que es el de la amistad, el del compañerismo, el de otras personas, como dijo Noah, que nos van más allá de su familia, ¿sí? Entonces, él pueda o quiera rescatar ese tipo de experiencias para sus estudiantes, me parece que es fundamental y es bueno en ese caso. Yo quiero saber si Pablo cree que es manipulador o no, o soy la única que lo piensa, además de Caro. No, sí, yo creo que es manipulador. Merlí tiene todos los síntomas, esto de ser egoísta, de ser contradictorio, de ser raro, de ser radical, de ser irónico, de ser manipulador, de ser incómodo. Tiene todos los síntomas de un filósofo. Ese es el asunto, ¿no? El filósofo siempre resulta incómodo y tienes también estas cuestiones que lo generan y lo posicionan como un sujeto incómodo y contradictorio, ¿no? Merlí comienza, ya de la cortina musical es el vuelo del moscardón, ¿no? El moscardón es molesto en sí, ¿no? O sea, esta cuestión de la molestia, del ser sujeto, de la molestia crítica, ¿no? O sea, y siempre sucede, pues, la verdad es tremendamente dolorosa, ¿no? Le sucede desde el inicio de la filosofía a Platón, ¿no? Cuando en la alegoría de la caverna le habla de esa realidad a aquellos que están encadenados, sí. Y bueno, lo quieren matar, ¿no? O sea, hay siempre una cuestión ahí que tiene que ver con esa incomodidad y con lo que genera la verdad. Hay un diálogo muy interesante en ese sentido en el capítulo también entre Iván y Bruno, ¿no? Sí, hay un diálogo muy interesante entre Iván y Bruno, y también hay un diálogo muy interesante entre Merlí y Bruno, cuando le cuesta mucho a Bruno asumir su sexualidad. Y Merlí trata de decirle que trate de alivianarle un poco la confesión. Debería importarte una mierda, dice Merlí. No tiene por qué afectarte lo que opinen los demás. ¿Es así? Creo que eso es más una forma de cómo Merlí afronta los problemas. Como que agarra este personaje de no me importa nada, no te tendría que importar nada, pero esa es la forma en la que Merlí lo ve. En cambio Bruno en este momento no lo ve de esa forma, sino que le está costando no pertenecer a la normativa, digamos, de ser heterosexual. Y en ese momento como que siento que Bruno no opta por no importar nada, sino cancelar el pensamiento y no pensar en eso, pero al mismo tiempo constantemente lo está pensando. Desde que Iván le dice que pensó que era gay, lo está maquinando todo el tiempo, pero no para... o sea, como que le está pensando mucho para saber cómo no mostrarse gay. Que es como tal vez te dicen una estrategia. Claro, es como su estrategia para afrontar el problema. Calla, 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 le dice, no me lo digas, no me lo digas, no lo quiero saber, no lo quiero escuchar. ¿Por qué le cuesta tanto? ¿Están invertidos los roles en esta escena, Caro? En realidad me parece que es interesante lo que dice Noah. Digamos, Merlí propone su manera de afrontar el problema, que no es la que está necesitando, digamos, o no tiene que ver con lo que le está pasando efectivamente a Bruno, que quizás no sepa cómo manejar la relación con los otros, su aceptación ante los demás, y en realidad aquí lo que no aparece es, bueno, ¿qué le preocupa de este exponerse o exponer sus elecciones ante los demás? Como que no le da lugar a que esto sea expresado, digamos. Entonces, si bien busca quitarle carga o tanta importancia, como bien planteó Noah recién, para él sí es importante, y quizás la manera no es decir, bueno, pero no le des tanta importancia, sino, bueno, ¿qué es lo que te preocupa de poder decir lo que te pasa o cómo sentís? ¿Qué crees que van a decir los otros? Como darle lugar a lo que efectivamente le está pasando, ¿no? Que también le cuesta a él mismo poder decirlo.
¿Lo viven con esa naturalidad, Anita, el resto de tus pares docentes? No, sin nombre y apellido, por supuesto, pero con esa apertura de decir, bueno, sí, asumirlo y listo, se vive así. Me daría la sensación de que en un punto están como invertidos los roles en esa escena. ¿Por qué no le habla como docente a su hijo, sino que le habla como padre? Es que ese es el tema. Él está hablando como un padre. Y a mí me da más la sensación de que esa escena es, digamos, justamente el rol, asume el rol de padre de Merlí. Ve a su hijo, ¿no es cierto?, que de alguna manera o hay algo concreto que el padre identifica que le está haciendo sufrir a su hijo en alguna medida, que es justamente esta preocupación, ¿no es cierto?, sobre definir su sexualidad o hacerla, o darla a conocer. Sus sentimientos, el amor, cosas que son muy profundas en los adolescentes y que son muy importantes. Me parece que en este sentido, como padre, es la solución que él le propone, pero no como docente, ¿sí? No como su profesor. Bien, por otro lado, bueno, por un lado está la realidad, la realidad de su hijo, pero por otro lado, él es un mujeriego y está siempre jugando a varias puntas, ni siquiera dos, a varias puntas. Y en este capítulo puntualmente se ve claramente el vínculo que él tiene con Laia y también la relación que está comenzando con Gina. Bueno, se hace el vivo, Merlí, pero en definitiva es un cobarde, o yo lo veo así. ¿Cómo lo ves vos, Pablo, desde tu perspectiva también de varón, no? No, bueno, sí, volvemos lo hablábamos recién hace unos minutos, ¿no? Merlí tiene esa personalidad con esa tendencia a la manipulación, ¿no? Al mentir, y además en muchas ocasiones, y va a suceder, ya lo hemos visto en estos capítulos y es un poco hacia adelante, permanentemente hay una cuestión de que él presenta como un sujeto liberal, ¿no? En ese sentido como abierto, pero él también tiene actitudes muy conservadoras y cerradas, ¿no? Yo creo que a lo largo de toda la serie aparecen justamente estas contradicciones de Merlí, en donde además apela a cierta ética que él no la coloca en práctica, ¿no? En definitiva tiene esos claroscuros, lo cual agranda al personaje, ¿no? De alguna manera, pero tiene esos claroscuros, ¿no? Acá claramente manipula y miente hacia un lado u otro para su comodidad, ¿no? ¿Y cómo estás viendo el rol de las mujeres? Caro, Noa, Anita, ¿cómo ven el rol de Laia en este caso, de Gina? Son mujeres fuertes, son mujeres que se le plantan, no son mujeres que se dejan llevar, ¿no? A pesar de que caen un poco en las garras de él. Sí. De alguna manera me parece que lo confrontan, digamos, que no dejan pasar estas actitudes de manejo, de manipulación, digamos, como que hay una confrontación con esto no va, de esta manera no. Me parece que eso es interesante. Sí, quizás también plantean bien en claro, ¿no es cierto?, lo que cada una quiere, ¿verdad? Tanto Laia como Gina, bueno, quieren un compromiso, quieren una relación un poco más definida, y bueno, quizás en un caso él no se la puede dar y en el otro pareciera que sí. Me parece que tiene que ver con el vínculo o con el amor en sí. O la no, claro, o la no es claro, básicamente eso. Aparte de ahí no es claro, es manipulador, es como un Don Juan con sus dos mujeres, su Doña Flor, Don Juan con sus dos mujeres, y en el camino va dejando actitudes, esto que decía Pablo, que lo hacen más grande al personaje. En mi perspectiva me parece que es un punto donde él se muestra, me parece que es la parte más detestable de él, de este personaje, sí, claro, más oscura. Sí, la verdad que sí, es lo que siempre nos hace ruido, pero en el personaje de él, esto de que sea mujeriego, de que mienta y como que tenga esa doble moral que planteaba recién Pablo y demás. Pero asimismo yo pienso que también tiene que ver con asumir lo que nos pasa a todos, ¿no es cierto? Asumir nuestra propia forma de ser, nuestras propias decisiones, ¿sí? Quizás sea difícil a veces asumir que uno se ha enamorado y que eso nos genera un cierto compromiso con una persona y no como veníamos haciendo antes con un montón. Ahora me hacen pensar en esto. Tiene que ver eso del miedo también, ¿no? El miedo al compromiso, ¿no? Sí, pero me hace pensar una cosa que dijiste vos, Pablo,
Y es como esta doble cara, porque por un lado él se muestra liberal con su hijo y le dice que tiene que asumir su sexualidad y que no pasa nada si es gay, pero por otro lado es un machista recalcitrante de la década, no sé de qué siglo, desde hace 3 siglos atrás. Entonces es como que no es muy creíble ahí el personaje. No, tiene permanentemente esa cara, ¿no? Aparece, porque él es como muy abierto en su discursividad hacia afuera, pero él tiene reacciones que son absolutamente, sí, machistas, conservadoras, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? No solo en esta cuestión de ser mujeriego y mentir, o sea, él es muy conservador en muchas otras cuestiones y tiene reacciones permanentemente como más tradicionalistas a pesar de ese discurso de apertura, ¿no? Sí, hay como esa doble faz que lo convierte en un sofista, ¿no? Que es una buena imagen para definir también a Merlí, ¿no? Tal cual, un sofista. Escúchame, si hay alguien que sabe de actuación en esta mesa es Noah, que estudia teatro justamente, ¿y a vos te parece que es creíble esa parte del personaje, este doble sentido, esta doble moral, esta cosa que le dice una cosa al hijo, pero él hace todo lo contrario? ¿Es creíble eso? Para mí sí es interesante como ese debate, porque no solamente con el hijo, sino también con Iván se muestra cómo él da recomendaciones, pero no las aplica para él. Él no es totalmente sincero en su vida y tampoco tiene amigos, por ejemplo. Y creo que eso es lo divertido un poco del personaje, ver cómo se muestra de una forma con tal persona, pero termina esquivando un montón de problemas mostrándose de otra forma. Y eso creo que es lo más interesante de Merlí, cómo hace un personaje que en ciertas ocasiones nos guste y en otras ocasiones terminemos odiándolo. Pero así. Es creíble, en tu perspectiva. Para mí es creíble, es humano. Termina siendo la personalidad propia del personaje. Claro, me parece que tiene que ver con sus contradicciones, como decirles a los otros de qué manera actuar, inclusive hacer acciones para que los otros modifiquen su forma equivocada de estar inclusive, y en él mismo, bueno, hace lo que quiere en realidad. Lo que quiere. Claro. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Hacemos lo que yo digo ahora sí, porque nos vamos a una pausa y tras la pausa nos volvemos con el último bloque y con las reflexiones finales. No se vayan. Bueno, como nos pasa en todos los debates, siempre nos quedamos cortos y hay un montón de escenas que han quedado afuera. Una concretamente tiene que ver con Gerard cuando es invitado por Mónica a su casa a estudiar y descubre que él está perdidamente enamorado de ella y descubre que su abuelo había sido torero y él está muy en contra de esa práctica del toreo, de hacer sufrir a los animales y se desenamora de golpe. ¿Así se viven las relaciones? ¿Pasan del amor al desamor en un segundo, Caro, no? ¿Así lo viven? No sé si tanto así, pero creo que me parece muy interesante esa escena porque en el momento en el que Gerard le comenta sobre su opinión sobre esa actividad tipo de los toros y todo eso, es en el único momento en que Gerard es realmente él y no trata de conquistar a Mónica. Entonces creo que esa es la relación muy extraña que se da y es interesante de ver. Esta cosa de la actuación por un lado, pero por otro lado siempre lo genuino termina apareciendo. Sí. Muchísimas gracias por haberte sumado al debate. Muchas gracias. ¿Pasan del amor al desamor, Caro, así? De la adolescencia se vive así, entre extremos? ¿No hay un punto medio? No sé, aquí en esta escena en particular a mí lo que me trae es esto de la significación de las cosas para cada uno. Para Mónica este abuelo torero y lo que a ella le genera, y para Gerard matar animales, digamos como que eso tiene como un valor más fuerte en este momento, como que no sé si se desenamora, sino que bueno, se ocupa de eso que para él es grave, digamos, como que cada uno ahí pone de relieve las importancias, los significados de las cosas en sus propias vidas, ¿no? Que bueno, va más allá de esta situación de enamoramiento de Gerard, digamos. Muchísimas gracias, Caro, por haberte sumado. Pablo, Gerard pasó en esta escena del deseo al sufrimiento directo, sin escalas. Sí, bueno, pero está mediado por un poco lo que decían recién las compañeras, ¿no? Que tiene que ver con la autenticidad y con los dilemas que se pueden generar en las perspectivas de qué es lo correcto que uno tiene y que a veces choca con el otro, ¿no? Sucede en este vínculo por ahora mínimo que tienen entre ellos, pero sucede en una pareja, en la vida cotidiana, ¿no? También entre adultos y en relaciones de más largo alcance, ¿no? En donde podemos chocar en relación a algunos principios que rigen nuestra vida. El tema es cómo solucionar ese conflicto, ¿no?
Y bueno, creo que queda instalado ahí también la forma de poder resolver estas situaciones vinculares cuando no estamos de acuerdo en determinada perspectiva con el otro, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. Forma parte del amor. Gracias por haberte sumado a nuestro debate aquí en Argentina. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y los felicito por la iniciativa. Creo que realmente la serie y esto que están haciendo los debates aportan muchísimo. Así que les mando un abrazo grande y espero alguna vuelta a conocer Córdoba, que me han dicho que es absolutamente hermosa, así que bueno, espero poder conocerla. Es bella. Ojalá que se termine rápido todo esto, así podemos viajar tranquilamente. Anita, en la escena siguiente, Merlí, en la escena siguiente esta de Gerard con Mónica, Merlí le dice que no le quiere que se deje de jorobar, que qué le importa que su abuelo es torero, que total, si a él le gusta a ella, que tiene que avanzar. ¿Existen profes como Merlí en Córdoba? Sí, seguramente que sí. Sí, la verdad es que sí, cuando digamos, se establece una confianza con los estudiantes y demás, puede suceder que los profes en el aula y demás nos demos cuenta de este tipo de situaciones, ¿no es cierto? O sea, que a tal le gusta tal, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, puede pasar que algún estudiante te cuente o digamos, alguna cuestión que le esté sucediendo con alguna persona de su curso o de otro curso, y bueno, sí, algo uno siempre les dice. Y me da la sensación de que en escuelas rurales esta relación, este vínculo de cercanía o de amistad o de más próximo se debe dar mucho más que en las ciudades, me da la sensación, ¿no? Y sí, porque son menos los chicos, son menos cantidad de chicos y compartimos quizás mucho más. La relación es mucho más personalizada. Es como si, a veces decimos, bueno, es como si diéramos clase particular, ¿sí? Pero porque son poquitos alumnos en el aula y demás. Entonces sí, puede suceder que en muchos casos algún estudiante por motu propio quiera hablar con vos y contarte quizás lo que le está sucediendo y demás. Muchísimas gracias, Ani, por haberte sumado a este debate. Tenemos que despedir, llegamos a